Hola gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal MJ Helping. En el día de hoy, como veis, vamos a hacer esta maravilla. Es mi primer roscón de reyes. Súper fácil, sin masa madre, sin harina de fuerza. Y en solo 6 minutos de amasado tendremos este resultado. Así que, ¿vamos a ello? Mirad, lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura en la leche tibia, ¿vale? La cantidad de levadura dependerá del tiempo, ¿vale? Le podéis echar desde 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos y hasta 25 gramos, dependiendo de dónde estéis y la temperatura que tengáis. Aquí en España hace frío, así que yo le voy a poner 20. Vamos a disolver bien esto. No os perdáis ningún paso, que esto es súper mega fácil. Ponemos en el vaso de la amasadora la harina, una pizca de sal por los laterales. En el centro vamos a verter la leche con la levadura que hemos disuelto. ¿Vale? Vamos a poner la mantequilla, está en cuadritos y a temperatura ambiente. Vamos a cascar 2 huevos, acordaros, siempre fuera. Y 2. El agua de azahar, importante. Vamos a agregarle ralladura de naranja, a mí me encanta, de verdad. Ralladura de limón y el azúcar. Eso es todo. Ahora a la amasadora hasta que esté suave y ya está. Mirad qué fácil. Vale. Bajamos y ya está. A amasar. Vamos a bajar los laterales. Mira, ya estaría, no se pega en los dedos. Espolvoreamos un poquito de harina con nuestra mano limpia. Ahí la tenemos. Vamos a amasarla por unos 2 o 3 minutos. Me encanta amasar. Estaría así, me encanta. Mirad qué masa más suave. Y todavía ni siquiera ha leudado. Hacemos un bollito en el mismo vaso de la amasadora. Espolvoreamos con harina y la vamos a dejar reposar, pero mirad qué bien está, espectacular. La vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Tapamos con un paño. Vale, han pasado los 10 minutitos. La volvemos a la mesada. Amasamos otros 2 minutitos. Esto lo que va a ayudar es a que nuestra masa esté más aireada. Mira, no se pega en la mesada, pero si fuese necesario le podemos espolvorear un poquito de harina. Muy poquito, ¿vale? Vamos a poner nuevamente otros 10 minutitos. Os aseguro que esto va a ser todo el trabajo del roscón. Muy bien, ya han pasado otros 10 minutitos. Otra vez desgasificamos y amasamos. Escuchad cómo revientan las pompitas de aire. Eso, como os digo, que aquí hace frío hoy, oscuro el día, pero nada nos va a parar para hacer este hermoso roscón. 6 minutitos de amasado es todo el trabajo que vamos a hacer. Ahora lo dejamos reposar de 2 a 3 horas. Esta vez sí, vamos a poner en el bol un poquito de aceite y ahí vamos a poner la masa. Tapamos y lo dejamos reposar. Ya ha pasado las 3 horas. Mira cómo ha leudado.
Solo es cuestión de quitarle el aire. Vamos a dejarla reposar para que nos deje manipularla y ya vamos a armar el roscón. Vale, mira, ya le he dejado leudar unos minutos para que pueda trabajarla. Vamos a traer un papel de cocina, un papel encerado, y vamos a armarlo. Lo primero, hacer un hueco en el medio. Y desde ese hueco vamos a ir ampliándolo. Mirad, más o menos ahí tiene la misma dimensión y vamos a pasarlo a la placa. Ahí lo tenemos. Vamos a taparlo con film y lo dejamos leudar nuevamente una hora, hora y media, dependiendo de la temperatura que tengamos en casa. Ahí le tenemos leudado. Mientras decoramos esto, vamos a ir poniendo el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Vamos a pintarlo con huevo batido y así tenga ese color tan doradito característico del roscón. Aquí tengo la fruta, esta confitada, ¿vale? Ya podéis elegir lo que vosotros queráis. Aquí tengo unas cerezas. Vamos a preparar el azúcar normal. Le ponemos agua. Eso ya a gusto de cada uno, la cantidad que quiera. Y así como está, le llevamos al horno. Mirad eso. Mi primer roscón. Ha estado 25 minutos. Le dejamos enfriar por completo. Mientras tanto vamos a preparar el relleno de la nata. Vale, vamos a preparar la nata mientras el roscón se enfría, ¿vale? Ya sabéis, siempre la nata, el bol y la varilla en el congelador, ¿vale? Unos 15 minutitos para que esté bien frío. A esto le vamos a agregar el azúcar glass. Si no tenéis azúcar glass, lo podéis hacer con azúcar normal. Ahí tenemos ya la nata montada, ¿vale? Vamos a poner la nata en la manga y ya solo nos queda rellenarlo. Ahora nos toca cortarlo, ¿vale? Súper grande, ¿eh? Ya luego os diré lo que pesa. Con cuidado vamos a sacar la parte de arriba. Mirad las burbujas. Mirad. ¿Vale? Con esta manga vamos a rellenar. Rellenamos todos los huequitos, ¿vale? Esto es delicioso. Solo nos queda coronar esta maravilla. Pues así nos ha quedado nuestro roscón. Espero que les haya gustado. Ya habéis visto lo fácil que es. 6 minutos de amasado y esta maravilla de resultado. No olvidéis de darnos esos likes, suscribiros al canal, darle a la campanita y así YouTube os avisará cada vez que subamos un vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Y se lo dedico a mi cuñada Candela, que ella es la reina de los roscones año tras año. Adiós.